Hola, otra vez soy el doctor Santiago Domenech de Frutos, médico de urgencias. Y siguiendo con esta línea de la ecografía pleuropulmonar en pacientes con infección o sospecha de infección por COVID-19, vamos a la segunda charla. En esta charla vamos a matizar un poco lo explicado en la primera y vamos a hablar del abordaje que yo considero más seguro para realizar en el servicio de urgencias, que es el abordaje posterior. ¿Qué se espera del explorador? Ya lo dijimos la vez pasada: rapidez, precisión y seguridad. Esas son las tres cosas que se espera de nosotros en el trabajo en la urgencia y en particular en la exploración ecográfica que hagamos en un paciente agudo. Pero en este contexto no puedo dejar de mencionar algo muy importante. Recordemos que este agente tiene una virulencia tremenda, una capacidad de contagio tremenda. Hay muchos compañeros que han caído enfermos. Eh, Debemos ser en esto muy estrictos, y me refiero a la autoprotección. Hay que protegerse para poder seguir ayudando. Y la autoprotección incluye muchísimas cosas, no solamente en el caso de la exploración ecográfica, la nuestra, también la del paciente y también la del equipo y del entorno en el que nos encontramos. Es muy importante ser muy cuidadosos con esto. Es decir, que vamos a airear aquella zona que se puede, airear adecuadamente el box donde hagamos la exploración, baldear con lejía, siguiendo los protocolos estrictos de nuestro centro a la hora de desinfectar cada vez que haya entrado un paciente y hayamos tenido que explorar, y a la hora de proteger, desinfectar y limpiar nuestro equipo. Vamos a hablar de esto más adelante. Con respecto a nosotros, vamos a hacer una breve reseña con respecto a las mascarillas. La mascarilla que debemos utilizar los sanitarios, los médicos que hacemos este tipo de exploración, es la mascarilla FFP3 con válvula de exhalación. Esa debería ser nuestra mascarilla. En ocasiones hay veces que por disponibilidad o no llegamos a utilizar FFP2 sin válvula de exhalación. Lo ideal es la FFP3 y sobre esta colocar una mascarilla quirúrgica para protegerla un poquito. Eso es lo que suelo hacer yo y así lo utilizo yo. Luego hay unas mascarillas también tipo quirúrgica con face shield que va bastante bien, pero esta debe estar por encima siempre de la FFP3 con válvula de exhalación. Si el paciente aparece, que no será la primera ni la última vez, en nuestro box a la hora de examinarle con una, o incluso llega al servicio de urgencias con una válvula, con una mascarilla FFP3 con válvula de exhalación, hay que pedirle por favor que se retire esa mascarilla y se coloque una mascarilla quirúrgica, porque esa mascarilla le protege a él, pero está diseminando virus a diestra y siniestra utilizando la FFP3. Por lo tanto, mientras que esté como paciente en nuestro servicio, debe portar una mascarilla quirúrgica. Eso no debe ser ni es negociable. Luego tenemos el resto de mascarillas. Esto lo podéis conseguir en la net, si no, pues tomáis una foto de esto y lo leéis con calma, ¿no? Vamos a entrar, pero que sepáis que hay diferentes niveles, diferentes tipos de mascarillas, pero que en la que nos tenemos que concentrar fundamentalmente en la nuestra, la FFP3 con válvula de exhalación, y en el paciente la mascarilla quirúrgica, siempre. Luego nosotros podemos utilizar mascarillas con face shield o un face shield aparte que yo utilizo, con una pantalla bastante ancha, por si acaso el paciente estornuda o tose, pobrecito está afectado, y es muy típico de este tipo de paciente que lo haga. Luego, el equipo de protección individual. Hay que utilizar un correcto equipo de protección individual impermeable. Por favor, recordemos, vamos a practicar la forma de colocarlo, la forma de quitarlo. Si es posible, hacerlo siempre con supervisión de un compañero nuestra y luego al revés, para estar seguros que estamos vestidos adecuadamente. Es muy importante en esto ser metódico, sistemático, ordenado. Y la higiene de las manos, fundamental, antes de tocar al paciente, antes de realizar cualquier tipo de técnica sobre el paciente, después de realizar la técnica, después de alejarnos y después de salir de contacto con el entorno del paciente. Hay que lavarse las manos con los guantes, si los tenemos, con gel hidroalcohólico, antes de quitárnoslo para colocarnos otro para otro paciente, ¿de acuerdo? Entonces hay que utilizar el gel hidroalcohólico en cada uno de estos momentos, es muy importante, recordemos esto y por supuesto no tocarnos la mascarilla.
Con respecto al abordaje del paciente a la hora de explorarle, bien, yo recomiendo el abordaje posterior porque es mucho más seguro. Ahora, es verdad que se requiere cierta experiencia en el manejo del transductor para que esto sea hecho de forma correcta. Así que mi recomendación a aquellos que están comenzando, pues tendréis que hacer un abordaje anterior teniendo mucha precaución. Decirle al paciente que gire su cabeza cuando os acerquéis, si os acercáis al emitor derecho, que gire su cabeza al emitor izquierdo y viceversa, ¿vale? Hay un abordaje posterior que es preciso siempre cuando vayamos a ver o cuando vamos a explorar la cara posterior de ambos emitores, pero cuando hacemos la exploración de los emitores anteriores lo podemos hacer también por detrás, tal y como lo explicaré más adelante. Yo prefiero que el paciente se siente en una camilla para que esté más alto que lo que puede ser una silla, pero si hay que utilizar una silla, que una silla o un banquillo sin respaldo para los brazos, para que tengamos una buena exposición del tórax. Bueno, proteger el equipo, por supuesto. Debemos proteger el ecógrafo, tanto si es nuestro como si es cedido por otro servicio. Y más aún, si ese ecógrafo va a salir luego de la urgencia para regresar a otro servicio para ser utilizado. Es muy importante protegerlo bien, porque si no va a ser un agente de transmisión también. Entonces hay que proteger el equipo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros utilizamos las cubrelámparas de quirófano, que son unos plásticos que se ajustan a las lámparas de quirófano, pero que son suficientemente grandes, muy resistentes y están hechos para eso, ¿no? Y que podemos utilizar para cubrir o bien todo el equipo, de tratarse de un equipo portátil, o gran parte de él, o utilizar dos cubrelámparas, dependiendo de lo que dispongamos. ¿Que no tenemos los cubrelámparas? Bueno, una forma económica, aunque efectiva, es el film este que hay, se usa mucho para envolver alimentos. Eso sí, no le deis muchas vueltas, con que le deis una o dos vueltas es suficiente. En paquete esto, pues después al retirarlo podemos tener problemas. Entonces, importante, esto lo podemos utilizar y sí, es efectivo. No es lo ideal, pero es efectivo de no disponer de otras cosas. ¿Qué es lo ideal? Pues utilizar fundas específicas para transductores. También podemos utilizar los preservativos estos de ProCover que utilizan los ginecólogos para las sondas transcavitarias, ¿no? Bueno, pues eso también puede servir para cubrir. Lo importante es recordar siempre poner el gel en el cabezal antes de colocar el, el, el- el protector, sea el que vayamos a utilizar. Y si no disponemos de esto, podemos utilizar un apósito adhesivo con marco de aplicación para ponerlo sobre el transductor. Y si no podemos cubrir la manguera con papel film, bueno, tenemos que tener la precaución de limpiarla muy bien al terminar el estudio, aunque sabemos que es el transductor el que toma contacto con el paciente, la manguera también en un momento determinado puede rozarlo y está expuesta a un ambiente de aerosoles que si somos cuidadosos colocando la mascarilla debería ser el mínimo posible, pero aún así habría que limpiar muy bien las mangueras antes de dejar el equipo a un lado o llevarle a otro sitio, ¿de acuerdo? Ahora explicaremos más adelante cómo es esto. Recordad, ponemos el gel primero y luego el Tegaderm que se aplique bien, bien apretadito en el cabezal del transductor. Lo explicaré en un vídeo posterior. Y por supuesto, cualquiera que sea el abordaje que hagamos anterior o posterior, debemos mantener los objetivos precisos. ¿Dónde vamos a ver, qué vamos a ver y qué vamos a buscar? Al final pondré el informe que nosotros utilizamos. Podéis utilizar vosotros el vuestro, diseñar uno. Da igual, este es el que nosotros usamos. Por eso es que recomiendo este y esta metodología de trabajo. Bueno, pues vamos a matizar lo que dijimos en la clase pasada con respecto a las líneas B. Recordamos que las líneas B son líneas hiperecogénicas que deben partir y parten de la línea pleural, esa línea que se mueve entre las costillas, lo recordamos, esa línea blanca. Bueno, pues esas son líneas B, que pueden ser aisladas, que podrían tener, al ser aisladas, las denominamos comet tails o colas de cometa. Sí, puede ser. ¿Y cómo vamos a calificarlas a la hora de informarlas? Bueno, vamos a calificarlas como B0, B+, B++ o B+++, para rellenar el informe que veremos más adelante y siguiendo la leyenda que tenemos aquí arriba, ¿no? Vemos, estas son exploraciones realizadas con los vídeos que veis y bueno, y los dibujos que hice arriba están basados en lo que sería una exploración con una sonda convex. Recordad, sonda convex de baja frecuencia, de unos 3 a 5 MHz, lo estándar. Como son
sondas de alta frecuencia tienen alta penetración pero baja resolución. Bueno, pues si nosotros vemos a la hora de explorar al paciente una imagen similar a la que vemos aquí en el lado izquierdo de la pantalla, ¿no? Vemos líneas A, vemos menos de 3 líneas B. Bueno, eso es fácil, ¿no? Porque habitualmente no se ve ninguna o se ve alguna, como un rayo láser que pasa, un comet tail. Bueno, eso es lo normal, eso es lo que debemos ver, eso es lo que esperamos ver, ¿no? O lo que desearíamos. A partir de la segunda imagen, que es B+, es cuando empezamos a ver ya líneas B que pueden, siguiendo normas o recomendaciones internacionales, de 3 a 7 ya lo consideramos significativo. ¿Cómo sabemos si hay 3 o 7? Bueno, las contamos. Y si no las podemos contar, os aseguro, si las podéis ver y no las podéis contar con facilidad, ahí hay al menos 3. ¿Vale? De 3 a 7. Eso sería una alteración significativa, o sea, la presencia de líneas B. ¿Hay algún equipo de alguna marca, bueno, voy a decir la marca, Minray, tiene un software con un preset para pulmonar muy bueno que es capaz de distinguir las líneas B? Yo lo he visto solamente anunciado y en un congreso hace poco, pero no he tenido la oportunidad. Espero tener la oportunidad de trabajar con ello y ya os comentaré cómo va. En principio, pues vamos a seguir las líneas B+. Las líneas B++ son líneas B ya que se ven coalescentes, se ven como en abanico, ¿veis? O sea que parece que se desdoblaran y se ve en abanico. Esto ya lo consideramos como una presencia o una alteración moderada, sugestiva de un síndrome alveolar difuso. Y por último, el pulmón blanco, ¿no? que ya son tantas las ondas B que se juntan entre ellas, son muchos abanicos superpuestos y se ve esto que vemos en el lado derecho. Por lo tanto, a la hora de informar lo que estamos viendo en diferentes áreas y siguiendo nuestro patrón, es lo que tenemos que colocar. Lo siguiente es buscar áreas sugestivas de consolidación. La imagen ecográfica de consolidación típica es lo que se conoce en la literatura internacional como hepatización pulmonar. ¿Por qué? Porque el pulmón habitualmente no se ve nada, o se ven líneas A con alguna línea cometel, que es lo normal, o se ven líneas B típicas de presencia de líquido. Eso es típico, no patognomónico, típico de presencia de líquido, que podría ser por diferentes etiologías, pero es así. Ahora, en el momento que ya distinguimos algo de tejido, algo como esto que estamos viendo aquí, algo que parece un hígado para aquellos que hacen ecografía abdominal, pues entonces esto ya podemos hablar de que es una imagen compatible con la consolidación. Y luego aquí, pues quería matizar el hecho de que pues hay diferentes líneas, diferentes opiniones. Cada vez aprendemos un poquito más, todos los días aprendemos un poco más en prácticamente todo. Y aquellos que nos dedicamos y nos gusta la eco más, pues esto visto así, con una persona con cierta experiencia, te podría decir que esto es una consolidación con un broncograma aerodinámico. ¿El broncograma cuál es? Pues esas líneas blancas, ¿veis? Que a veces aparece, es cuando el paciente inspira y entra aire. Esos son los tractos bronquiales, es decir, por ahí, por esos conductos están libres de líquido y hay aire, por eso se ve blanco. Y dibujado así, de esa manera. Bueno, esto podría ser, de acuerdo al contexto clínico del paciente, siempre de acuerdo al contexto clínico del paciente, pues un proceso de consolidación, ¿no? Y si encima está con fiebre, está mal, y estamos en este contexto epidemiológico, con todas estas características, bueno, podría ser un síndrome, una consolidación dentro del contexto de un síndrome alveolar difuso de un COVID-19. Bien, hay veces que podemos ver esto y podemos ver líneas, estos broncogramas, pero fijos, es decir, que no cambian, que son adinámicos. Bueno, hay algunos compañeros que hablan de que esto se puede presentar o se puede ver en las atelectasias. Es verdad, yo lo he visto en pacientes con atelectasias ya conocidas. Tienen que tener se consideran broncogramas fijos en este contexto, pero bueno, insisto, el contexto clínico es lo que va a marcar. Quería hacer este pequeño matiz para que sepáis que si leéis alguna cosa o veis alguna charla, que efectivamente sí, que no todo lo que se ve así es una consolidación, pero sí podemos hablar de una lesión pulmonar. Esto no es normal en un pulmón y si lo vemos puede responder dependiendo del contexto y en este caso a una consolidación. Bueno, ¿y qué tipo de consolidación podemos ver? Bueno, aquí la vamos a calificar en C0, es decir, cuando no la vemos, ¿sí? En C+, con una línea pleural irregular
con una lesión subpleural que podría ser una consolidación, insisto, dentro del contexto. Aquí lo vemos el C+, ¿lo veis? Algo que aparece ahí como lesión subpleural está identificado. Vemos una línea, un deslizamiento pleural, hasta ahora todo bien, y de pronto, ¡ay, caramba!, aparece eso ahí. Y sí parece una consolidación porque tiene un pulmón blanco por detrás, es decir, que hay líquido por detrás. Y bueno, si os digo además que el paciente estaba tosiendo, que tenía fiebre, y bueno, pues, probablemente sea una consolidación subpleural. En el caso del C++, ¿qué ocurre aquí? Bueno, aquí sí os digo que el aspecto es de una consolidación. ¿Por qué? Porque el deslizamiento pleural prácticamente se ha perdido, no se mueve, está bastante fijo y vemos esa lesión subcentimétrica, mide menos de 1 centímetro. Esto es lo típico para hablar de una C++, son pequeñas áreas que pueden ser aisladas o combinadas de consolidación que pueden afectar a uno o varios espacios intercostales y que miden menos de 1 centímetro de profundidad. Y luego tenemos las áreas de consolidación versus atelectasia, dependiendo del contexto, bastante más grandes, bastante importantes. Por eso las denominamos C++ en nuestros informes y correspondería al vídeo que vemos a la derecha. Los derrames. Bueno, derrames, presencia de líquido en la cavidad torácica, ¿no? Bien, esta imagen que tenemos en este vídeo, y tengo varios vídeos colgados en internet también sobre esto, es la típica, ¿no? Vemos el pulmón ahí flotando, ves como esa aleta, el síndrome de la aleta del tiburón, que llaman muchos compañeros, y esos detritus ahí también, que hablan de que esto podría ser un empiema, en fin. Y vemos esa línea blanca que no es más que el diafragma con el hígado por debajo. Esta imagen está tomada con una sonda convex de 3 a 5 MHz en línea medio axilar y vemos esto entre línea medio axilar y línea axilar posterior en la base del hemitórax y podemos ver esta imagen. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, primero identificar que hay un derrame y lo vemos porque es anecoico, típico. Puede haber algún sobrenadante ahí, que es lo que vemos así grisecito, lo que para un empiema, etcétera. Pero bueno, de todas maneras, esto es un derrame, este es el aspecto típico de un derrame pleural. ¿Y qué podríamos hacer si podemos, si disponemos del conocimiento, sabemos utilizar los calipers adecuadamente? Bueno, pues congelamos la imagen y medimos el tamaño que hay o la distancia que hay entre el parénquima o desde la pared, si no vemos el diafragma, desde la pared al pulmón o desde el diafragma al pulmón. Eso simplemente para tomar una medida y saber a la hora de evolucionarlo cómo va ese derrame, ¿de acuerdo? Si está estacionario o si va disminuyendo con el paso del tiempo y el tratamiento. Y vamos ya directamente al abordaje. El abordaje posterior. Fíjense ustedes cómo el explorador aquí está colocado por detrás del paciente, en línea medio clavicular, colocando la sonda convex sobre la cara anterior del emitórax derecho. Aquí vamos a hacer dos tomas, ¿de acuerdo? Barriendo derecha e izquierda en la parte superior del emitórax derecho por su cara anterior y barriendo también la segunda toma por debajo antes de que veamos el hígado aparecer. Lo veremos en el vídeo posterior. Y esas son las dos tomas que tenemos que hacer para identificar o buscar líneas B para buscar consolidación, ¿vale? Fundamentalmente. Los derrames aquí es muy raro, muy difícil verlo, por no decir imposible, pero es bastante raro verlo, ¿no? Los derrames se ven más en la exploración axilar o en la exploración posterior. El emitor es izquierdo, de la misma manera. En este caso cambiamos, como vemos, la sonda de la mano derecha a la mano izquierda. Por eso digo que para hacer este tipo de exploración tenemos que tener cierta experiencia con el manejo de la sonda con las dos manos. Seguimos con la línea en la exploración axilar. Primero la primera entre línea axilar anterior y línea axilar media, la parte superior y luego la parte inferior. Aquí sí podríamos ver en la parte inferior incluso esto derrame pleural. Aquí tenemos que buscar primero línea B, luego si hay o no consolidación, si es subpleural, si es una consolidación más importante y si hay derrame en la parte inferior. Y luego la parte posterior de la línea de la región axilar, entre línea axilar media y línea axilar posterior, la más superior y la inferior. En el caso de la derecha es muy selectivo, el D5 es muy compatible con estar viendo directamente el lóbulo medio del pulmón. Es increíble, bueno, eso lo digo ya, digamos, por experiencia, ¿no? No estoy diciendo que esto sea así porque debe ser, sino os digo, cuando vemos algo ahí en D5 es que el lóbulo medio del pulmón está alterado, igual que si ocultáramos, ¿no? La axila, ¿no?
Bien, estas son las fotos reales de cómo hago la exploración, de un lado, del otro, en la región axilar anterior, la región axilar posterior. Aquí yo tengo colocada la pantalla a la derecha, no tenéis, en el vídeo lo veréis. Y luego el abordaje posterior, tanto en la región superior como en la región inferior. En este caso con la sonda convex. Recordamos que podemos utilizar primero la convex y luego la lineal, como nosotros, o solo la convex si es la única que disponemos. Este es el informe que nosotros rellenamos, ponemos las características, la ficha del paciente, el resumen clínico, la situación, el momento de la exploración, cómo estaba esto y los valores que consideramos importantes a la hora de el enfoque del paciente de COVID-19 y las escalas que solemos utilizar. No hay que utilizar las 4, como utilicéis 2 es suficiente, las 4, nosotros colocamos esto así. Y luego, ¿cómo informamos esto? De acuerdo a lo visto, ¿no? Ya habéis visto las leyendas previas, por acuerdo a eso se coloca. Si cae un comentario se hace, se pone el nombre del explorador, se firma y ya tenemos hecha nuestra exploración. Muy importante, cuando acabamos de hacer la limpieza del ecógrafo, ¿se puede realizar con gasas empapadas en soluciones de alcohol al 70%? Sí, cuidado con el cabezal de transductor, es lo único. Comúnmente esto es lo que utilizamos. Hay productos de uso hospitalario diferentes, hay toallitas específicas. ¿Se podría sumergir en peróxido la sonda? Sí, se puede hacer, incluso si la queremos esterilizar, hay que estar unos 60 minutos con la sonda ahí, pero bueno, eso dependerá. Con desinfectarla suele ser más que suficiente porque vamos a colocar nuevamente un protector. Hay diferentes productos, rutas, leído, etcétera. Muchos productos, depende de lo que tengáis en vuestro hospital. Leed siempre el manual de vuestro equipo, porque ahí dan las recomendaciones de con qué hay que limpiar, ¿no? ¿Cuál es la metodología? Siempre retirada de la funda usada o del apósito adhesivo, limpieza del transductor, desinfección del transductor. La limpieza se puede hacer con agua, incluso sumergiendo el agua, el transductor en solución fisiológica, ahí, luego lavándolo con un poquito de jabón. También se puede hacer, no hay problema, mientras que el agua no llegue a la entrada del acoplador de la manguera directamente al equipo. Pero el transductor se puede sumergir sin problemas, sin peligro, sin miedo, ¿vale? Desinfectarle y luego limpieza y desinfección del monitor el resto de las zonas del equipo, incluso las ruedas. En este caso, la parte inferior se puede hacer con lejía, ¿de acuerdo? Con las diluciones que están recomendadas para estos casos. Y bueno, y muy importante, luego secarlo con paño suave o una compresa de gasa. Y hay toallitas limpiadoras que también disponibles en muchos centros. Os dejo este link que es de redacción médica, es una publicación, pero que es un link directo al Ministerio de Sanidad, donde describen cuáles son los productos comerciales considerados como virucidas, ¿no? Eh, los virucidas, por ejemplo, estos tres no tengo ningún interés por ninguna marca, lo pongo porque sepáis que es muy típica aquí en España. Cubre estos virucidas, influenza virus A, H1N1, que es el virus de la gripe, el adenovirus, el tipo 5, el poliovirus, el tipo 1 y el coronavirus humano. O sea, estos están reconocidos por sanidad. También podemos utilizar lejía, 25 centímetros cúbicos en un litro de agua. Es posiblemente eficaz, pero no está muy recomendada o nada recomendada por los fabricantes, sobre todo el manejo del transductor por posibles daños. Recordad que el cabezal del transductor tiene una goma y con la lejía pues podemos hacerle daño. Pero de verdad no os preocupéis, lavarlo bien con agua y jabón y luego utilizar un desinfectante. Si lo hemos protegido previamente, lo que estamos haciendo ahora es ser más precavidos. Pero hay que proteger el transductor y el equipo antes. Cuidadito con el gel. Es muy recomendable para evitar contaminarlo, cerrar el envase después de cada uso, no dejarlo continuamente abierto como suele ocurrir en la mayoría de las ocasiones. Por favor, no, cerrarle bien y luego limpiarlo con gel hidroalcohólico, mientras esté expuesto, por supuesto, pero limpiarlo bien, ¿de acuerdo? Si tenéis dosis individuales, estas que vienen estériles, no por ser estériles, sino por ser más fácil, pues lo aplicas y se acabó y tiras el sobre, mejor, porque bueno, de hecho es ideal, ¿no? Y si no, pues podéis también utilizar jeringuillas de 10, 20 o 50 mililitros cargadas de gel, que a la hora de que se puede aplicar nuevamente sobre el tórax y así se evita la transmisión del virus a través del gel. Utilizáis la jeringa, lo llenáis obviamente primero rellenáis la jeringa antes de entrar a la sala de exploración.
la jeringa en un sitio limpio, la jeringa estéril, la lleváis 2, 3, 4 jeringas cargadas, utilizáis esa y cuando termináis pues la desecháis, ¿de acuerdo? ¿Dónde? Pues en el recipiente adecuado para desechar, no en la papelera normal. Bueno, esta nota lo pongo, ¿no? Dado que no todas las soluciones de limpieza son compatibles con los traductores disponibles, se recomienda consultar siempre los manuales de mantenimiento y limpieza para cada equipo. Recordad, orden, método, sistema. Tenemos que ser rápidos, precisos, seguridad. Por lo tanto, hay que ser muy correctos en esto, ¿vale? Para proteger nuestros equipos, porque esos equipos pueden convertirse en vectores. Muchas gracias y nos vemos pronto en la próxima charla.